Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 7, estamos con el discurso de Esteban. Vamos a dar un pasito más, leemos los versículos desde el 5 en adelante. Dice: Él no le dio nada en propiedad, ni siquiera un palmo de tierra, pero prometió darle en posesión este país a él y después de él a sus descendientes. Y aunque todavía no tenía hijos. Bueno, esto es en el versículo 5. No le dio nada en propiedad, ni siquiera un palmo de tierra, pero prometió darle en posesión este país a él y después de él a sus descendientes, aunque todavía no tenía hijos. Bueno, esta es una promesa, ¿se dan cuenta? O sea, lo que Esteban está haciendo es volver a recordar, dijimos ya, todo el Antiguo Testamento. Hace un resumen, hace una síntesis. Omombe Uñande lleva todo el Antiguo Testamento, interesantísimo. Los elementos esenciales y fundamentales. La ñandenda Yaicuaponaino, el Antiguo Testamento, Coave. Si leemos bien este capítulo 7, ¿cuáles son los ejes? Los ejes, no es que te pone todo, ¿verdad? No es que te pone todo, pero te pone lo esencial y te va mostrando y te está diciendo cómo es que Dios actúa en nuestra historia, cómo es que Dios llama a Abraham, cómo es que actúa con Abraham. Ojo ese, toda una historia de salvación. Y entonces nosotros, aquí en este versículo 5, estamos viendo que Abraham de cierta manera dice no tiene tierra todavía. Él no le dio nada en propiedad, ni siquiera un palmo de tierra. Entonces Abraham estaba aún sin tierra, no le dio todavía. No hizo tampoco por eso, atención, un ídolo de las cosas que Dios había dado o prometido. Esto fue una reprimenda a los líderes religiosos a quienes hablaba Esteban, porque muchos de ellos habían dejado de ser peregrinos e hicieron ídolos con las bendiciones del templo y la tierra. Atención. ¿Por qué entonces? Miren la teología que nos está queriendo transmitir el autor sagrado. ¿Verdad? Sobre todo los doctores de la ley, los fariseos, los escribas que estaban en el Sanedrín, ¿verdad? Que habían copado el aspecto religioso. Y entonces dominaban, pero estaban haciendo
verdaderamente como un negocio de todas estas cosas. De la yayesa peana, porque hoy en día toda esta corriente que nosotros le llamamos protestante, ¿verdad? Y las sectas, todo es pedir dinero, todo es de bendición, Dios te va a bendecir, que amor, ¿entienden? Entonces, justamente aquí se está acentuando, miren que la famosa simonía, Simón el mago, es uno de los primeros que quiere comprar de los apóstoles, es uno de los primeros que quiere comprar, ¿qué cosa? El poder de hacer milagros, el poder, entonces, en síntesis, el poder de engañar, ¿verdad? Porque el milagro tiene otro significado. El milagro no es entonces aquí lo que nosotros entendemos o podemos estar esperando, ¿verdad? El milagro es la acción de un Dios que actúa en el corazón del hombre, en la mente del hombre, pero que actúa ¿desde dónde? Desde dentro de nosotros. Vean el verdadero milagro. El verdadero milagro, ustedes saben, queridos hermanos, que es la conversión del corazón. Vean con el verdadero milagro. Todo lo demás son signos, símbolos que nos ayudan a la conversión del corazón. ¿Entendieron? Eso es. Aunque sucediese, digamos, a lo que nosotros le llamamos milagro, que en realidad San Juan utiliza luego por eso la palabra signo. Este es el signo que realizó Jesús. Dice, signo. Es decir, está significando algo más profundo. Está significando el cambio. Una enfermedad que cambia a algo que ahora funciona bien y que se cura, que se sana. Es entonces un signo de qué cosa, un signo de que vos también ahora te sanás interiormente, de que vos ahora estás bien, de que vos ahora mejorás y haces un camino serio y verdadero de sanación. ¿Entendiste? Y eso es lo que la palabra de Dios siempre nos enseña e insiste. Y por eso te dice de nuevo aquí, aunque Abraham estaba en la tierra, era siempre un peregrino. El peregrinar. Pero para que esta tierra sea tuya, que yo te prometo, vos sos un peregrino en la tierra. Nosotros somos peregrinos en la tierra. Y eso tenemos tiempo contado, tenemos un límite. Así es que hay que tomar la vida, las riendas de nuestra propia vida, tomar en nuestras manos, comenzar a caminar, comenzar a entender. Y vamos a hacer nuestro camino, ¿verdad? O sea, a entender. Somos un peregrino. Ahora dice, Abraham no hizo un ídolo de las cosas que Dios le había dado o le había prometido. Y eso tenemos que entenderlo muy bien. No hacer o no confiar, como dice la palabra de Dios y el Salmo, en ídolos solamente que nosotros estamos fabricando en nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy leemos al profeta Isaías, que nos acompaña durante todo este tiempo de Adviento. Leemos del capítulo 29, del 17 al 24, y así nos dice Isaías: así habla el Señor, no falta poco, muy poco tiempo para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán, libres de las tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor, y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente y serán extirpados los que acechan para hacer el mal. Los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio, y porque si no más perjudican al justo. Por eso, así habla el Señor Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi nombre es santo. Proclamarán santo al santo de Jacob. Y así continúa esta hermosa profecía de Isaías. Se dan cuenta, queridos amigos, de cosas positivas, cosas lindas, cosas que nos tienen que entusiasmar, nos tienen que poner siempre en un sentido muy lindo y muy positivo, porque el Señor llega. El Señor nos trae su gracia, el Señor nos regala lo esencial y lo fundamental para nuestra vida cristiana. Al llegar a la Navidad tenemos que estar totalmente rejuvenecidos. Tenemos que renacer, porque toda la propuesta del Evangelio y toda la propuesta de esta buena noticia que nos trae el Señor con su nacimiento es de ser buenos cristianos, de ser honrados ciudadanos. Incluso hoy la palabra del Señor nos está diciendo esto. No podemos engañar a nadie, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Jesús está aquí, lo puedo sentir en mi corazón. Me da su paz celestial, su fuerza y amor, me cura el dolor, quita las penas, rompe cadenas, quita espinas con su infinito amor, quita rencores, males del alma, me hace beber del agua de la salvación. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, sí Señor, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, sí Señor, quita las penas, rompe cadenas,
Queridos amigos, seguimos con Yarañé, el Nuevo Testamento, estamos reflexionando con la palabra de Dios, qué hermoso, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos reflexionando, todo lo que estamos viendo, cómo nos enseña, ¿verdad?, este discurso de Esteban, capítulo 7, a hacer una síntesis, ya güero guataina, ya ese, ya mombe uina. O pesa ya esa va peñande yaro y cuando eñande, allá pues allá y puy peñande rape. Aquí decíamos que no podemos hacer nosotros ninguna clase de ídolos. Ídolos. Ídolos en nuestra propia vida significa que nosotros confiamos simplemente en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, o pensamos que nosotros somos eternos, que nosotros permanecemos aquí. En síntesis, pensamos que somos dioses. Génesis capítulo 3, ¿verdad? Versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Esa es la gran tentación que tenemos nosotros. Por ejemplo, tenemos plata o tenemos, no sé, un cierto bienestar material, económico, lo que sea, y nosotros ahí ya nos desinflamos. Es como decimos que ya llegamos aquí, y después ya voy a ¿quién ahora entonces me va a sacar todo esto? Porque yo ya estoy bien y confío entonces en mi riqueza. Entonces, viva la pepa, porque yo soy el que conseguí esto. Se dan cuenta que yo puedo vivir tranquilo. Ay, catúa y coa, venían de Yarané. Si arecopamos. Vale, hay que vea hasta yuga. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran equivocación, queridos amigos. Es la gran equivocación. ¿Se acuerdan de ese pasaje tan maravilloso, ¿verdad?, que nos presenta, ¿verdad?, San Lucas en una de sus parábolas? Aquel dice que tuvo un año de cosecha, pero espectacular. Y después miró y se dio cuenta, demasiado mucho para este año hemos conquistado. O produciste y la hora de campo. Entonces mira sus graneros y dicen que ya son pequeños estos graneros. ¿Qué voy a hacer? Dice. No tengo ya dónde guardar. Porque ya sé lo que voy a hacer. Voy a demoler estos graneros. Voy a hacer otros 2, 3, mucho más grandes, enormes. Ahí voy a guardar todo lo que se produjo en este año. Y después voy a decir a mi alma, vete, acuéstate, siéntate, mira, viva la vida, viva la pepa, porque tu corazón entonces se ha llenado porque demasiado grandes cosas conquistaste. Hasta ahí termina la historia de su pensamiento, pero enseguida viene la respuesta de parte de Dios. Necio, tonto. Hoy entonces voy a pasar a llevar tu alma y todo lo que pusiste ahí. ¿Para quién será? ¿Para qué? Entonces se dan cuenta. Aquí la reflexión, y justamente eso es Lucas también, estamos con el mismo libro, estamos con el mismo libro. Este es el segundo tomo, ¿verdad? Es la continuación, la comunidad que tiene que ahora entender todo lo que nosotros recibimos. Entonces, no hizo un ídolo de las cosas que Dios había dado o prometido. No hizo un ídolo. Nosotros idolatramos, pero rápidamente caemos en este pecado. Rápidamente caemos en este pecado. Se suele decir luego, ¿verdad? Entonces, si querés corromper a alguien, llenale de plata, enseguida se va a corromper. Y así es cierto. Tenés un podercito y entonces viene y vos, en tu honestidad o en la justicia, ¿verdad? No sé, vos estás en un puesto. Entonces vos tenés que hacer, vos estás cumpliendo la justicia, que esto, aquello, ya pola, ya pona. Pero vos tenés baretecho, tenés plata, mía, tenés omonande de la plata, ella pose, vea. A pesar de que sea una cosa injusta, es totalmente una cuestión injusta. Pero donde o Mozarambi vende donde la plata. Y entonces, ¿qué hace? Haré firmar, ella por cualquier
Esta es mi oportunidad, ¿entendés? Oportunidad, ¿vio? Esa es justamente la forma como te estás haciendo un ídolo. Esa es la forma como le estás dejando de lado a los principios y los valores que representa la justicia. Y la justicia, por antonomasia, es la característica esencial la que define a Dios. Es decir, nosotros con eso nos hicimos nuestros propios ídolos y rechazamos a Dios. Bueno, así de sencillo es el Evangelio. No hay muchas vueltas que dar. Ya esa ponaña, y eso es lo que Hechos de los Apóstoles nos está queriendo decir aquí, ¿verdad? Entonces, Abraham no hizo un ídolo de las cosas que Dios había dado o prometido. Esto fue una reprimenda verdaderamente, esto que le estaba diciendo. Apeago venía capeteña de Guanaína. Aveñan ya tu ya na capetea iñan de nage, piña tendege. Upea la sei botaina, hamba ebelandere ya poareina. Entonces es una reprimenda también para cada uno de nosotros. Y sea quien fuere, aquí justamente es la cafetera para los líderes religiosos. Entonces por eso yo les digo siempre, queridos amigos, no es simplemente para mirar, no sé, a fulano, Hannescua me lleva, esa caina maba o mía, sino que esto es para que cada uno reflexione, para que cada uno se dé cuenta, porque la conversión solamente viene cuando nosotros asumimos, cuando nosotros nos damos cuenta. Pendemanduaba, ese padre de la iglesia que justamente decía que solamente puede ser redimido aquello que es asumido. Dice la asumido dice reyes esa cuá, reyes esa pea, y entonces dice sí, allá por la ibaía, she amonda, she allá por la ibaía. Y entonces, si vos te diste cuenta que hiciste eso, entonces de ahí recién puede venir la conversión y decir, daya pomo ahí mañana de yara, añe ponuta, hay pucuy ponanda beserape. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe, Nuevo Testamento. Líderes por la Paz es una organización de la que forman parte unos 40 líderes internacionales de distintas nacionalidades, desde Estados Unidos hasta Irán, pasando por Marruecos, Burkina Faso, Francia y también Rusia. Francisco se reunió con ellos para pedirles que promuevan un cambio en el esquema habitual de las relaciones internazionali para che siano más solidarias. Non possiamo dimenticare che il sacrificio di vite umane, le sofferenze della popolazione, la distruzione indiscriminata di strutture civili, la violazione del principio di umanità non sono effetti collaterali della guerra, no. Sono crimini internazionali, questo dobbiamo dirlo e ripeterlo. Entre los líderes que forman esta organización está el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, o el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. De Rusia está el ex embajador ante Francia, Alexandre Orlov. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que
los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Hay dos cosas fundamentales, ¿no?, que el Señor nos enseña en este pasaje del Evangelio que llamaron mucho mi atención. En primer lugar, se repite 3 veces la frase no teman. El Señor nos dice que no le temamos al hombre. El Señor también nos dice que no temamos a aquellos que matan el alma, el cuerpo. Y en tercer lugar nos dice que no temamos que Dios deje de amarnos. Y esta enseñanza del Señor a no tener miedo no solo se reduce a este texto, sino que se expresa durante todo el Evangelio de Mateo. Y hay un segundo punto que llamó mucho mi atención, y es cuando dice: ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Este pasaje del Evangelio sin duda nos regala ese hermoso mensaje que Dios nos quiere dar, que nos ama con predilección, que nos cuida día a día, que está caminando con nosotros en cada momento de nuestra vida, y nos invita una y otra vez a no tener miedo y a dejarnos confiar en Él, porque conoce cada parte de nuestro ser, conoce hasta el anhelo más profundo que hay en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, y nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes, yo cuido de ustedes y los acompaño paso a paso. Pidámosle al Señor en este momento que nos regale la gracia de un corazón nuevo que sepa amarlo, que sepa buscarlo día a día, pero sobre todo que no tenga miedo de vivir la vida con ojos de fe, porque Él en cada paso cuida de cada uno de nosotros. Que sepa amarte y escuchar tu voz. Solo tu amor va dándole sentido y plenitud a mi existir. Tú conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Dame, Dios, un nuevo corazón que quiera hablar de ti y darte a compartir. No temeré, sé que tu amor me sostendrá, me guiará, porque conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Tú cuidas de mí.
cuidas de mí, tú cuidas de mí. En 2021, plena pospandemia del coronavirus, una imagen de María Inmaculada llegó a Zaragoza. Desde la Basílica del Pilar el 1 de mayo, comenzó a viajar en peregrinación por toda España y terminó el 12 de octubre en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. Un recorrido de 10.800 kilómetros por santuarios, iglesias, hospitales y cárceles en el que muchas personas afirman que sintieron la presencia real de la Virgen María. Una de ellas fue Ale. Su madre enfermó de ELA cuando tenía 6 años. Desde entonces sentía un gran miedo a perderla. Cuando la Virgen llegó a Alcalá de Henares, una amiga la llevó a la iglesia. Cuando se acercó a tocar a María, Ale esperaba tocar piedra, pero lo que tocó fue carne. Yo la toqué y estaba viva. Y además estaba caliente, o sea, era tocar piel, no tocar el pie de una persona que estaba viva. Y entonces, pues me salió a mí, no me acuerdo mucho de lo que pasó a mi alrededor porque fue como muy sorprendente, pero sentí que la Virgen estaba conmigo y que tenía otra madre y me dio como mucha esperanza, ¿no? De decir, sí, tu madre está enferma, sí, puede pasar cualquier cosa, pero tienes otra madre que está contigo siempre y que te quiere y que te cuida todos los días. Al llegar a casa y contarle lo sucedido con la Virgen, su madre se emocionó mucho. Sin embargo, Ale explica que no fue hasta el preestreno de la película cuando su madre comprendió todo lo que había significado ese momento para ella. Desde ahí, yo siempre digo y siempre cuento como que en Ale he visto como una esperanza, ¿no? Una luz de decir, bueno, pues pase lo que pase, saldré adelante. O sea, con lo que sea, porque sé que me están cuidando desde el cielo. Madre Ben es una película en formato documental, ambientada en el futuro, concretamente 30 años después, cuando un hombre en su 80 cumpleaños descubre las fotos antiguas de una peregrinación mariana que cambiará el rumbo de su familia. Consiste en la parte documental, pues entrelazarla con una historia de ficción, ¿no? Pues con actores, con otro director, etcétera, para en cierto modo, por un lado, hacer quizás más ameno, ¿no? Porque a veces un documental pues muy largo, con muchísimos testimonios, tal vez puede acabar siendo un poco demasiado, ¿no? Quizá un poco cargante. Y entonces hay como momentos de respiro pues de esta historia que a lo mejor pues tiene sus puntos cómicos, tiene puntos emotivos. La peregrinación de la Virgen María, cuya imagen original se encuentra en Toledo, pasó por diversos lugares de España, como los Picos de Europa o la Catedral de Santiago de Compostela. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Estábamos diciendo que todo lo que es idolatría, todo lo que nos desvía del amor de Dios, Ñande Omía y Cuaponara, Añañe pues no haya Popeñandera, Pemoto Bajota lleva. Upeañande y Shacuana. Y eso es lo que el Señor nos propone, eso es lo que el Señor nos regala. Bueno, miremos un poco ahora desde los versículos 6 al 8. Dios advirtió, ¿verdad?, a Abraham y le dio el pacto. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. Bueno, esta entonces es la lectura espectacular que viene a continuación. Desde el versículo 6, ¿verdad? Continúa, ¿verdad? Decíamos el versículo 6 hasta el 8. Estos 3 versículos, 6, 7 y 8, que nos presenta esta historia siempre de salvación. Peñandé Yaheshá, Peñandé Yaleva, en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y Dios le anunció que sus descendientes emigrarían a una tierra extranjera y serían esclavizados y maltratados durante 400 años. Entonces, viste que es una proyección. Vean a Abraham, y aquí te está hablando ya de Egipto. Te dice 400 años, ¿verdad?, como esclavos en Egipto. Yo juzgaré al pueblo que los esclavizará. Viste que te habla en futuro. ¿Cómo ve? Está haciendo toda una historia espectacular, ¿verdad? Por eso le estaba diciendo, aquí está pasando elementos esenciales y fundamentales, pilares del camino de salvación del Antiguo Testamento, historia de salvación. Y después quedarán en libertad, quedarán en libertad, Mahabauta, Mahabharabende liberata, y me tributarán culto en este mismo lugar. Se refiere, viste, al culto, al cambio. Fuimos liberados de la esclavitud. Todo esto es simbología muy importante, ser liberado, ñacé de la esclavitud. Va el año de esclavitud, va el año de Egipto, mal año de huereco asíina, mal año de reco bebejina esposado. O quién es el que nos tiene bajo su dominio, ¿verdad? Y que nos tiene como en Egipto. ¿Quién es, en síntesis, digamos también, nuestro faraón, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la historia, ¿verdad?, de la salvación encontramos Egipto significa la opresión, significa la esclavitud. ¿Quién es el que te oprime? Y ahí aparece un representante, una figura, el faraón, ¿verdad?, el faraón y su ejército. Egipto significa entonces para nosotros una opresión. Bueno, hagamos memoria, pero memorial que significa entonces una aplicación para nuestra vida aquí y ahora. Yo recuerdo una frase maravillosa que a mí siempre me ha gustado, ¿verdad?, que dice justamente, solamente existen faraones donde existen esclavos. Peñamindu umi veare a repetir lleve acá vaya se mi entender balas y sea inañande. Solamente existen faraones donde existen esclavos. Esto significa entonces, queridos amigos, que si nosotros tomamos conciencia de nuestro caminar, si nosotros tomamos conciencia de nuestra propia vida, evidentemente que para nosotros, entre comillas, no existirán, jamás existirán para nosotros faraones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos dejaremos esclavizar. Y esto es lo que tenemos que buscar y esto es lo que tenemos que procurar, ¿verdad?
Y el versículo 8 nos dice, les dio luego la alianza sellada con la circuncisión. Y así Abraham, cuando nació su hijo Isaac, lo circuncidó al 8º día. Isaac hizo lo mismo con Jacob, y Jacob con los 12 patriarcas. Entonces te va contando todo, ¿verdad?, de esta historia de salvación. Quiere decir que la Betania de Guanajina es con respecto a la circuncisión. Abraham o Yapoina, pero como un pacto, como un sello. Evidencias para que quede bien, ¿verdad?, bien hecho. Entonces, primero, vamos a tocar un poco ese tema que nos dice aquí, su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Y te habla luego de servidumbre. Su descendencia sería extranjera. ¿Qué quiere decir ser extranjero? Ser extranjero también quiere decir que vos estás en tu mismo lugar, en tu misma vida, pero sos un extranjero en el sentido de que ser extranjero, queridos amigos, es de cierta manera no entrar totalmente o no vivir totalmente tu propia identidad. No vivir totalmente tu propia identidad. Yo les puedo decir, ¿verdad?, porque yo viví mucho tiempo como extranjero. Está a correr, ¿verdad?, en muchos países, ¿verdad? Por tiempos así, limitados ciertamente, pero justamente te sentís extranjero, fuera de. Cuando amigos europeos de extracomunitarios, la comunidad europea, ¿verdad? Así está, extracomunitario, muchos años, más de 17 años, extracomunitario, ¿entienden? Pero en realidad nunca ñeñando yo, y a pesar de que vos viví años y años, es difícil. La tierra es la tierra, había sido, es la añoranza de la tierra, de la cultura, quiénes somos nosotros y dónde nos desarrollamos. Añande oigo, a ver, ya lleva mi extranjero o añande a ¿verdad? Está bien, que viven años y años, pero nunca ando llegueamos ahí como sos vos dentro de tu propia tierra, es decir, la propia identidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe.
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Lleva a Bella los versículos 6, 7 y 8, que es una maravilla, ¿verdad? Sé, por lo menos yo está formal, porque aquí Esteban está haciendo todo un resumen del Antiguo Testamento. Yandego Abelañas en Duponano, lleva este capítulo 7, ya le Ponano, ya le cota por lo menos los puntos esenciales de la historia de la salvación, algunos ejes por lo menos, ¿verdad? Opeaña de Yaicuano ya estamos en Yaicuatahina. Opeate conteniendo ya le llegue mindu uye henduye con dentro de nuestro curso bíblico para que sepamos, ¿verdad? Sepamos dónde estamos parados ya de verdad como cristianos también. Y Dios le anunció que sus descendientes emigrarían a una tierra extranjera. Primera cosa hoy ellos, emigrarían a una tierra extranjera. Esto es para decir también, ¿verdad?, que ellos conocen, que ellos ven, que ellos saben, ¿verdad? Entonces, lo que habría de suceder o lo que sucedió después. Luego que serían esclavizados y maltratados también durante 400 años. Es toda la historia, ¿verdad?, de la salvación que se va realizando en la vida del pueblo. Pero dice, yo juzgaré al pueblo que los esclavizará. O sea, todo está mirando como en futuro, ¿verdad? Como que Dios va hablando en futuro. Pero en realidad, estamos en el Nuevo Testamento, un discurso de Esteban que se pone ahí a hablar, a discursear y a recordar toda la historia de la salvación. Bueno, entonces, queridos amigos, la promesa no sería fácil para Abraham. No sería fácil todo lo que nosotros estamos mirando y estamos viendo. Que también sus descendientes, que tendrá sus descendientes, pero sin embargo ya le está hablando, ¿verdad?, de su descendencia. Y más aún de sus descendientes que después estarán en servidumbre. Dios prometió juzgar a la nación que puso a Israel en servidumbre. Bueno, juzgar a la nación que puso a Israel en servidumbre. Esto nos está hablando de todo aquello que causa mal, ciertamente, queridos hermanos, y después vienen también las consecuencias, sobre todo aquellos que causan el mal. No porque Dios es malo, sino que es luego consecuencia de tus malas acciones. Cuando nosotros estamos haciendo el mal, algunos dicen luego, esa es la famosa, el famoso boomerang, ¿verdad? Boomerang es ese que vos tirás, de contra. O da una vueltita allá y viene en contra tuyo. Bueno, entonces vea la famosa boomerang. Bueno, queridos amigos, aquí también, ¿verdad?, nosotros estamos entendiendo algo muy interesante, que cualquier cosa negativa que nosotros estamos haciendo, eso mismo entonces, ese mal llega a un momento en el cual se acumula tanto mal que capulla. Muchas veces decimos eso, ¿verdad? Explotó la bomba y lo mira. ¿A dónde ari? A bebé ñeñe, bueno, un año de Calvario. Y bueno, queridos amigos, yo creo que todos hemos pasado o pasamos por situaciones de este estilo. Entero de tea. Diga, estoy la ñaña botado, ni ñaña botado ese. Porque hay de todo, añas en de todo, ¿verdad? Hay situaciones, ¿verdad?, de problemas en las familias, de problemas en los matrimonios, de problemas con los hijos, de problemas en el trabajo, de problemas en las empresas, de problemas, o mira las famosas veo a la bancarrota, algunos veo, oye, pillada de esto, de aquello, de situaciones, entonces, difíciles, ¿verdad?, de falta de honestidad,
de falta de fidelidad, etc. Bueno, y eso no va con lo que te está diciendo. Aquí la promesa no sería fácil para que Abraham verdaderamente lo pueda vivir eso. Y aquí cuando Esteban está volviendo a contar y está volviendo a traernos al tapete, nos está recordando, atención, que Israel entonces cayó en esa situación, en una situación de la esclavitud, en una situación entonces del pecado. Y de eso es lo que el Señor entonces lo quiere liberar. Y por eso dice, pero Dios prometió juzgar a la nación que puso a Israel en servidumbre. ¿Por qué? Y porque con eso te está diciendo que si nosotros hacemos ese mal, después cae sobre nosotros. Aquí Esteban sugirió la idea de que Dios sabe cuidar y proteger a su pueblo. Ñande Yárago o Mañágina lleva, nos protege, quiere que nosotros vivamos felices y entonces nos ofrece toda la posibilidad para salir. Él mismo descansaba en aquella seguridad y por eso aquí se enfrentó con el Sanedrín por tener esa misma seguridad de que Dios verdaderamente no le abandonaría. Bueno, queridos amigos, seguiremos reflexionando con San Esteban, este discurso maravilloso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.